Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías capítulo 4, versículo número 6. Dicen que todas las estaciones del año tienen sus gracias, sus maravillas. Y me gusta el invierno, todo se pone blanco. Pero uno se pone viejito también, entonces tiene que usar lentes. Así que déjeme poner esta cosa. Ahora se ve mejor. Zacarías capítulo 4, versículo 6, dice la Biblia: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por los ángeles que le acompañan. Gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo en nuestro medio. Gracias, Dios, por darnos a Cristo Jesús. Agradecemos la compañía de los amigos y amigas, hermanos y hermanas presentes, pero también le damos gracias por aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. En esta hora, permítanos, Señor, el gozo, la alegría de su presencia, de su compañía, y que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos enfrascados en una experiencia hermosa y maravillosa. Estamos trabajando con la palabra de Dios. Hemos llamado a esta miniserie El Espíritu y las Escrituras. En el tema anterior hablamos de el autor de las Escrituras. Y el título para hoy es El Espíritu Santo y la autoridad. ¿Cuál es el título? El Espíritu Santo y la autoridad. ¿Qué cosa es la autoridad según la Biblia? ¿Por qué el Señor Jesús habló de la autoridad? ¿Qué pasaba con la Biblia y el Señor Jesús con relación a la autoridad? Jesús se sometió a la autoridad de la Biblia de una manera increíble y sorprendente. Mire lo que dice la Biblia. Recuerde, vamos a usar el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué significa esto? Bíblico significa que solo usaremos la Biblia. Gramático, que aprenderemos el significado de las palabras en la Biblia. Y descriptivo, que la Biblia se explicará a sí misma. ¿Qué significa bíblico? Solo la Biblia. ¿Qué significa gramático? El significado de las palabras en la Biblia. ¿Y qué significa descriptivo? Que la Biblia se explica a sí misma. Cuando usted lee la Biblia, debería tener un diccionario bíblico. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Cuando usted lee una palabra en la Biblia, necesita saber, número uno, ¿de dónde viene esa palabra? ¿Cuál es su raíz? La etimología de la palabra. Número dos, debería saber también cuál es el significado gramatical de esa palabra, qué significa gramaticalmente. Y número tres, debería saber con qué objeto, con qué propósito, para qué se usa esa palabra en el contexto donde la palabra aparece. Cuando usted tiene esos tres significados, entonces usted recién comienza a tener una idea de lo que está ocurriendo. Hoy tenemos que trabajar con una palabra. La palabra es autoridad. ¿Cuál es la palabra? Autoridad. Recuerda el título. El Espíritu Santo y la autoridad ¿de quién? De la Biblia, de las Sagradas Escrituras. En el libro de San Mateo, en el capítulo 26, versículo 24. Vamos rapidito. Usemos este método. San Mateo capítulo 26, versículo número 24. ¿Cuán importante era para Jesús la autoridad de la palabra de Dios? San Mateo capítulo 26, versículo 24. ¿Cómo dice el versículo 24? A la verdad, el Hijo del Hombre va, ¿qué dice ahora?
según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Pregunto, ¿sabía Cristo lo que se había escrito acerca de él? A ver, ¿sabía o no sabía? En Lucas 24:44 dice, porque es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo sabía lo que la Biblia decía. Cristo sabía lo que decían las Escrituras. Cristo se sometió a las Escrituras. Miren qué cosa linda viene ahora. San Mateo capítulo 26, versículo 31. ¿Qué dice el 31? Mateo 26, 31. Miren qué cosa linda. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Qué dice ahora? Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño, ¿qué cosa? Serán dispersadas. ¿Sabía Cristo lo que decía la palabra de Dios? Sí, se sometió de una manera que ni siquiera se salió para salvar la vida. Se sometió a la palabra, aunque le costó la vida. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted se somete a la palabra de Dios, se somete a Dios. Y cuando usted se somete a Dios y a su agenda, nada ni nadie puede impedir que en la vida suya se cumpla la voluntad de Dios. El enemigo tiene que sacarlo a usted de la agenda de Dios. Tiene que sacarlo del camino de Dios para hacer con usted lo que le dé la gana. Asegúrese que usted está dentro de la palabra de Dios. Versículo 54. San Mateo 26, 54. Dice el Señor Jesús, pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Si usted mira el versículo 52, entiende qué es lo que está pasando. Vienen a tomar preso a Jesús. Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco, un siervo del sumo sacerdote. Y Cristo reprende a Pedro, le sana la oreja al muchacho y entonces dice, versículo 52, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, ¿qué dice ahora? A espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Oiga, ¿sabe cuántos son 12 legiones de ángeles? A ver, ¿sabe o no sabe? En la época que Cristo está hablando, el Imperio Romano tenía 6,000 soldados de infantería y 500 soldados de caballería. ¿Cuánto era una legión romana entonces? 6,500 soldados. Multiplíquelo por 12. Imagínense, si un solo ángel mató una noche 185,000, todos esos ángeles, ¿cuánta gente matarían? Sin embargo, Cristo se sometió a lo que estaba escrito. Miren entonces lo que dice ahora. Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Le pregunto a usted, ¿se sometió Cristo a la autoridad de la Biblia, sí o no? ¿Se sometió o no se sometió? ¿Lo atraparon o no lo atraparon? ¿Lo encarcelaron o no lo encarcelaron? ¿Lo flagelaron o no lo flagelaron? ¿Sí o no? ¿Lo mataron o no lo mataron? Porque se sometió ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿Anunciaba la Biblia que le pasarían esas cosas? Sí, Señor. ¿Le gustaría a usted someterse a la palabra de Dios? La Biblia es práctica. Por eso me gusta que en la Biblia aparece una palabra de la que poco se habla. Y hasta han querido proscribir esa palabra. Hacerla una palabra mala. Es una palabra maravillosa. La palabra es praxis. ¿Cuál es la palabra? Praxis. Bueno, y como la mente humana es chismosa, le vamos a darle un poquito más. Capítulo 16, San Mateo 16, 27. Mire qué cosa linda. Mateo 16, 27 dice Jesús, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a qué cosa dice, a sus obras. En griego es conforme a su praxis. Si te van a hacer juicio conforme a la praxis, necesitas saber lo que es la praxis, ¿sí o no? ¿Sí o no? Muy bien, le invito a que estudien, investiguen y averigüen qué es lo que es eso, porque es algo maravilloso, maravilloso. La praxis es una acción que tiene su fin en sí misma y no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. La praxis significa aprender haciendo, aprender de lo que hago. La praxis significa que usted produce lo que usted es. Si el árbol es de manzana, ¿qué produce? Y si es, lo voy a atrapar. Y si es un árbol de guineo, ¿qué produce? Guineo, algunos dirán banana, camburro, olvídese el mismo guineo. Y si el árbol es de plátano, ¿qué produce?
Plátano. Muy bien, muy bien. Y si el árbol es de níspero, ¿qué produce? No, señor. Ahí lo agarré. Mire qué interesante, ¿no? No todo lo que aparenta ser. No, el níspero no produce níspero, produce náspora. Les dejo para que averigüen. ¿Qué produce el níspero? Nadie le llama al fruto del níspero, le llama por su nombre. Todos dicen níspero. Níspero es el árbol. ¿Y cómo se llama la fruta? Náspora. Así que si alguien le pregunta, ¿quieres que te regale náspora? Dígale que sí. Si le dice, ¿tú quieres níspero? Dígale, no, yo no lo quiero, no va a cargar un árbol. Interesante, las cosas no son como se pintan. Muy bien. Volvemos otra vez a Cristo y la autoridad de la Biblia. Señores, esto es solo la introducción. Necesitamos ver, número 1, ¿qué significa autoridad? Número 2, la autoridad de Dios. Número 3, la autoridad de Dios, ¿en qué está basada? Y número 4, el tema real de lo que tenemos que estudiar, la autoridad de la Biblia. Mi pregunta, ¿es emocionante la Biblia? A ver si o no. ¿Es interesante la Biblia? ¿Es la palabra de Dios? A ver si o no. Yo pienso que me estoy poniendo viejo, pero no entiendo un viejo que tiene tanta energía, ¿no? Es una energía vieja, vamos a decir. Alabado sea el nombre de Dios. Es que la Biblia es maravillosa, la Biblia es la palabra de Dios. Muy bien, versículo número 56. San Mateo capítulo 26, versículo 56. Le pregunto, ¿verdad que es hermoso estudiar la Biblia así? Que la Biblia se explique ella solita. A ver si o no. ¿Cuántos abogados tiene Dios? 2. Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Quiere Dios más abogados para que lo defiendan? No. Ya tiene 2. No sea abogado de Dios. Cuando usted hable con alguien, cítele la Biblia. No argumente. Cítele ¿qué? La Biblia. Mire, la Biblia dice. Y el Señor se enojó, era un abogado. Se enojó y me dijo, ¿y usted no más sabe decir la Biblia? Dice, digo, ajá. Dice, ¿por qué usted no dice qué es lo que usted piensa? Digo, yo creo lo que dice la Biblia y pienso lo que dice la Biblia. Y se me quiso como molestar. Entonces, ¿usted no cree nada? Digo, sí, creo en Dios y creo en la Biblia. Y ahí me quedé dando vueltas en el medio. Y entonces me dice, pero ¿y entonces? Digo, entonces nada, si usted no cree en Dios, en su palabra, usted se perece y lo lleva el demonio. Entonces dice, no, espérese, vamos a hablar, espere. Digo, ¿no? La Biblia es clara. Jesucristo dijo, claro, el que no me sigue a mí, se perdió. Y si usted no sigue a Cristo, usted se perdió. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Usted es una persona cristiana comprometida? No, usted está perdido. Ya se acabó el problema. Así. Pero que uno puede, déjese de inventar argumentos. ¿Es Cristo o no entra? ¿Usted es muy violento? No, la Biblia es violenta. ¿Es la verdad o no es la verdad? ¿Es la verdad o no es la verdad? Porque usted está adorando en la piel de la gente, dígasela claro en la cara. La gente cree como que, oye, pero qué barbaridad. Creen que le están haciendo a uno un favor de aceptar a Cristo. Es al revés. El favor se lo está haciendo Cristo a usted, ¿qué le pasa? Yo voy si puedo, pues no venga y se lo lleva el demonio, usted se pierde y se acabó el problema. ¿Qué le pasa a usted? Y entonces me tildaban de violento en ciertos lugares muy finos, muy sofisticados, que hay que ser muy polite. Cosa chula. Usted tiene que ser más polite, ningún polite, ya fueron muchos polite y no entran, que entran o se quedan. Entonces una dama dice, hacía tiempo que yo necesitaba que me dijeran eso. ¿Cuándo es la fecha del bautismo? Y se bautizó la mujer. Amén. Cosa linda, mamá. Métale duro. Versículo 56, ¿qué dice? Mateo 26, 56, ¿cómo dice Jesús? Mas todo esto sucede, ¿qué dice Jesús? Para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué pasó? Huyeron. ¿Enfrentó Cristo a la gente? Ustedes me están siguiendo por los panes y los peces que comieron ayer. Más le vale que se pongan en su lugar. No, que Moisés nos dio el pan del cielo. Ni que Moisés ni Moisés. El pan del cielo lo da Dios. Y el pan del cielo soy yo. El que no come mi carne y bebe mi sangre está perdido. ¿Fue violento o no fue violento? A ver, sí o no. Me gusta que Cristo se cuadraba también. Mire qué cosa linda. Cosa linda, mamá. Una cosa linda. Me gusta cuando Cristo le dice a los discípulos, ¿y ustedes qué? ¿Qué? ¿Por qué no se van tan bien? Y dice, estaba caliente el hombre. Le dice Pedro, ¿pero a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Era bravo Jesús? ¿Es por qué tanto cristiano cobarde? Hasta le da miedo decirle a la gente que tiene que devolver el diezmo. ¡Qué barbaridad! Que tiene que guardar los mandamientos. Déjese de monería, dígale a la gente la cosa clara. Me gusta la Biblia.
Capítulo 27, versículo 9. ¿Qué cosa estamos leyendo? La Biblia. ¿Qué estamos mirando? Lo que dice Dios. San Mateo 27, versículo 9 y 10. Vamos rapidito a ver si entramos en el asunto. Mateo 27, versículo 9. ¿Qué dice? Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. ¿Se cumplió la Biblia en la vida de Jesús? Sí. ¿Aceptó Cristo el cumplimiento de la Biblia? Sí. ¿Se salió de la Biblia para salvar la vida? No, Señor, siguió de frente. Amigo, amiga, hermano, hermana, sigamos el ejemplo del Señor Jesús. Versículo 10. Y las dieron para el campo del alfarero, como ordenó el Señor. Versículo 35. ¿Qué dice el verso 35? Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron, ¿qué cosa? Suerte. ¿Se sometió Cristo a la Sagrada Escritura? Sí. ¿Aceptó la autoridad de la Biblia sobre su vida? Sí. ¿La cumplió en su vida? Sí, Señor. ¿Acepta usted aceptar la palabra de Dios como su única regla de fe y doctrina y la guía de su vida? ¿Lo acepta o no lo acepta? ¿Lo acepta o no lo acepta? Alabado sea el nombre de Dios. Muy bien. Pero la pregunta es, ¿qué cosa es autoridad? Pienso que aquí se nos irá el tiempo que nos queda. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es autoridad? San Mateo capítulo 28, ahí mismo, ahí cerquitita, hay una frase linda que dice el Señor Jesús. San Mateo capítulo 28, versículo 18, ¿qué dice la Biblia? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué cosa? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa potestad? ¿Qué significa autoridad? ¿Cuál es el valor de esta palabra en la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice cuando menciona la palabra potestad, la palabra autoridad? ¿Por qué es tan importante esta palabra? Pregunto, ¿tiene Dios autoridad o no? Sí. ¿Tiene la Biblia autoridad o no? Sí. ¿Tiene Jesucristo autoridad? Sí. ¿Tiene el Espíritu Santo autoridad? Sí, Señor. Ahora, la pregunta es, ¿qué te debe hacer para tener autoridad sobre la gente? ¿Está buena esa, Hay gente que tiene poder sobre los demás, pero hay personas que ganan autoridad sobre los demás. ¿Cómo puedo ganar autoridad sobre mis hijos? ¿Un padre es un padre, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Tienen poder los padres sobre los hijos? Eso no es lo más importante. Lo más importante es ganar autoridad sobre sus hijos. Autoridad sobre su esposa, autoridad sobre sus hijos, autoridad sobre sus amigos. Hay dos cosas que usted necesita hacer para tener autoridad sobre la gente. ¿La quieren saber o lo dejamos para el próximo miércoles? ¿Quiere que se le diga hoy? Eso se llama egoísmo. Dejémoslo así, invite a la gente que venga el próximo miércoles para entonces decírselo. Y así entonces los otros también aprenden. Porque si usted tiene autoridad sobre una persona, cuando era un niño, conocí una maestra, Isaura. Nunca en mi vida me he podido olvidar de esa mujer. Nunca, jamás, pero jamás. Fue mi primera maestra de primero. Mi negralita, capaz. ¿Qué fue ella? Mi primera maestra de primero. Y ella ganó autoridad sobre mi vida. Hasta el día de hoy que soy un adolescente de 64 años. ¿Qué tiene esa mujer sobre mí? Autoridad. Tiene que haberse muerto hace muchísimo tiempo porque, compadre, eso hace rato de eso. Imagínese usted. Eso fue en el 67. Del 67 para acá han pasado más de 20 años. Autoridad. ¿Qué es lo que hay que hacer para tener autoridad sobre la gente? Dos cosas. Servicio y sacrificio. ¿Cuáles son las dos cosas? Servicio y sacrificio. Si usted no sirve y se sacrifica por alguien, respétese. Usted tendrá poder sobre esa persona, pero no tiene autoridad. Ay, mamá. Ay, mamá. ¿Cuáles son las palabras clave? Servicio y sacrificio. Cuando usted le sirve a una persona y se sacrifica por esa persona, usted gana autoridad sobre esa persona. Y esa persona llega a amar y respetarle, que da hasta la vida por usted. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cuando pasé a segundo grado, el año siguiente vine a la fila de primer grado. Y eso que pasé, dije con honores, cosa linda. Y cuando la maestra me ve en mi fila de primer grado, viene y me dice con tanto amor, Andresito, era muy dulce esa mujer, una señora de cierta edad, Andresito, mi hijo, ya tú pasaste con honores para segundo grado. Digo, ¿y eso qué significa? Porque era medio revolucionario también. Que ahora tú estás en segundo, ya tú pasaste de curso. Yo no quiero ir para allá.
Dice, pero ¿y por qué? Digo, porque yo no conozco ni a esa maestra ni a esos muchachos. Son tus compañeros de equipo, que se vayan ellos, yo me quedo con usted. Ay, ¿con quién usted se va a quedar? Cosa linda, mamacita linda. ¿Con quién usted se va a quedar? ¿Ustedes creen que me pudieron sacar del curso? Pasamos una semana o dos y nadie, porque era violento y peleaba y me cuadraba. Un día viene la maestra del segundo y a sacarme del curso. Le dije, atrévase a ponerme la mano encima, que se va a arrepentir. Y entonces le dice a Isaura, ¿y qué fue lo que tú le hiciste a este muchacho? Y dice, déjalo tranquilo, déjalo ahí. Y ahí me dejaron tranquilo, como una fierecilla. Oye, estaba feliz, porque los que llegaron no sabían nada. Y yo entonces ayudaba a la maestra y yo sentía que a mí qué me importa de que pasar de curso. ¿Qué tenía esa mujer sobre mí? Autoridad. Pero me relajó, me engañó. Me relajó la mujer. Era muy sabia. Marisa se llamaba la del otro curso. Nunca, esas son cosas que nadie se la puede borrar de la mente. Y un día en el recreo me dice la Isaura, Andresito, después que compres tus cosas, ven que tenemos que hablar tú y yo. Sí, ¿cómo no? Yo necesito una ayuda tuya. ¿Cómo no, maestra? ¿Qué es lo que usted quiere? Mira, me está contando Marisa que en apenas estas 2 semanas los muchachos están crudos, como que no saben nada. ¿Qué? Oye, me incomodé de una manera. Cosa linda. Esos maestros son unos tigres también, ¿eh? Digo, ¿qué? Sí, me están haciendo pasar vergüenza. Cosa que yo pensé que sabían y por eso pasaron de curso. Ahora resulta que Marisa me dice que ellos no saben eso. ¿Cómo que no se saben eso? Cosa linda. Me puse como me puse rabioso. ¿Y qué usted quiere? Yo necesito una gente que vaya al curso y demuestre que se aprendieron y que oriente a los otros para que se pongan en su cosa. ¿Por cuánto tiempo? Mira, si era un tiguerazo también. Me dice, yo te aviso, pero necesito... muchacha, ese fue un engaño espectacular. Alabado sea Dios. Yo agarré mi cuadernito y arranqué para el segundo curso. Pero de una vez, cuando entraron del recreo, ya estaba yo como una fiera, como un león, sentado en una silla, pero furioso. Y llega la maestra y todo el mundo se sienta. Y me dice la maestra, oh, Andresito, ¿decidiste venir? No, yo soy allá. Vine aquí porque esto es sinvergüenza, pero furioso, pero violento. Que hable uno una cosa, están haciendo pasar vergüenza a la maestra. El que se para le entró a puño, mira. Y dice, la maestra me contó el chisme, me dice, y la otra empezó a reírse también. Oye, ahí me quedé, me dejaron estúpidamente y todo eso. Lleva todos los días en recreo. Maestra, pero ya, mire que ya lloré. Dice, no, tiene que quedarte a ayudarme. Qué relajo, compadre. ¿Qué cosa se llama eso? Autoridad. ¿Cuáles son las palabras clave? Servicio. Si usted no se está sacrificando por una persona, ni le está sirviendo, respétese. Usted no tiene autoridad sobre esa persona. Llámese esposa, esposo, hijo, hija, mamá, quien sea. Si usted no sirve y se sacrifica por alguien, usted no tiene autoridad. ¿Pero qué cosa es la autoridad? El resultado del servicio y el sacrificio. ¿Y bíblicamente qué significa eso? Y aquí comenzamos. Oiga, ¿le parece bien si cuando esto se ponga más bueno, paramos? Sí. Para que tenga que venir el próximo miércoles, porque estos son los miércoles evangelísticos de la iglesia y usted tiene que venir. Si usted no viene, esto no tiene sentido. Usted viene y al final, hoy tengo entendido que vamos a dar unos minutitos de que para si tienen preguntas, pero cuando terminemos vamos a cortar allá para que los que no están aquí tengan que venir aquí y hagan sus preguntas aquí de forma personal. Vamos a lo que es la autoridad a la luz de la Biblia. Número 1, la palabra exusía, que aparece en griego, define, denota, presenta, muestra que la autoridad es el poder o capacidad con el que uno ha sido investido. ¿Qué cosa dice la Biblia? Poder o capacidad con el que uno ha sido investido. Mateo 9:6, vamos rapidito. Mateo capítulo 9, versículo 6. Mire cómo aparece y dónde aparece esta palabra tan maravillosa y hermosa con la connotación bíblica. Mateo capítulo 9, versículo 6. ¿Cómo dice el verso 6? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene, ¿qué cosa? Potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, ¿qué cosa? Levántate, toma tu cama y ¿qué? Y vete a tu casa. ¿Tenía Cristo la capacidad, el poder de hacer que las cosas ocurrieran? A ver, ¿sí o no? Le dijo al paralítico, hijo, ¿tus pecados te son perdonados? Y empezaron a criticarlo, para que ustedes vean que yo tengo la autoridad, la capacidad, el poder, el derecho de perdonar pecado. Mira, párate de la cama esa,
Agárrala y vete para tu casa. ¿Ocurrió o no ocurrió? Número 1. Otro ejemplo de ese mismo nivel, capítulo 21. Mateo 21, versículo 23. Me encanta este método porque no son los argumentos del predicador, es la palabra de Dios. San Mateo capítulo número 21, versículo 23. ¿Cómo dice el verso 23? Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad hace estas cosas y quién te dio esta autoridad? Mi pregunta: ¿se dieron cuenta estos chismosos que Cristo era distinto a los otros rabinos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Era distinto o no era distinto? Cuando la gente se da cuenta que usted es distinto, mire que no estoy diciendo diferente, que usted es distinto, la gente viene a curiosar qué es lo que lo hace distinto a usted. Si usted es un papá o una mamá que se sacrifica y sirve a sus hijos, y esos muchachos no están locos, entenderán y reconocerán su autoridad que usted tiene sobre ellos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando su vida es práctica y no práctica, su ejemplo, ser para hacer, mostrará a la gente que es una persona distinta, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Le respetará a la gente? ¿Le respetará o no le respetará? Autoridad. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 8. Sigamos en ese mismo tenor. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 8. Cuando usted estudia la Biblia de esta manera, el Espíritu Santo se acerca, se aproxima y llena su mente de luz, porque usted no está recibiendo argumentos de un hombre, está recibiendo la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo número 8. ¿Qué dice el verso 8? Porque aunque me gloríe algo, más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. ¿Qué dice Pablo? No me avergonzaré. Le pregunto, ¿le dio Cristo autoridad a los apóstoles, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Vivieron los apóstoles con el Señor Jesús? ¿Sí o no? ¿Fueron llenos y ungidos con el Espíritu Santo? ¿Ofrendaron sus vidas por amor a Jesús para trabajar como seres humanos? Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Murió Pablo como un mártir? A ver, ¿sí o no? ¿Qué le hicieron a Pablo? Le cortaron la cabeza. ¿Qué le cortaron? Si a usted le cortan un brazo, ¿qué le pasa? ¿Y si le cortan una pierna? ¿Y si le cortan la cabeza? Usted se muere, compadre. Pablo perdió la cabeza, pero le fue fiel al Señor. Número 2. La palabra autoridad, la palabra exusía, significa poder de regir o gobernar. ¿Poder de qué? Regir o gobernar. Estamos en la Biblia. Recuerde que tenemos que trabajar con la autoridad, el Espíritu Santo y la autoridad de la Biblia. ¿Tiene autoridad la Biblia? ¿Es la palabra de Dios? ¿Se mantiene para siempre? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová Dios nuestro permanece para siempre. ¿Por qué permanece para siempre? Porque tiene la autoridad de Dios. ¿Dónde estarán los huesos de Pedro? Bueno, hay uno que dice que está allí. A mí no me importa dónde estén, pero están en algún lugar, pero está muerto. ¿Y lo de Pablo? Por ahí andan también. ¿Y la palabra de Dios? Imagínense, Pedro y Pablo, quién sabe dónde andan esos huesos, pero qué lindo que lo que el Espíritu les inspiró, lo estamos usando todavía. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Así es la palabra de Dios. San Mateo capítulo 28, versículo 18, ya lo leímos, pero mire usted el significado trascendental de esta palabra. Mateo 28, 18. ¿Qué dijo el Señor Jesús después que resucitó y se prepara para despedirse de los discípulos? Recuerde que estamos ahora con la acepción que autoridad, exusía, significa poder de regir o gobernar. ¿Qué dice Cristo? Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué cosa? Toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Tiene Cristo autoridad en el cielo? Sí. ¿Autoridad en la tierra? Sí. ¿Poder en el cielo? Sí. ¿Poder en la tierra? Sí. ¿Gobierna Cristo en el cielo? Sí. ¿Gobierna en la tierra? Sí, Señor. Bendito sea el nombre de Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. Mire qué cosa linda dice ahora San Juan 17, versículo 2. San Juan capítulo 17, versículo número 2. Mire, amigo, amiga, hermano, hermana, usted que me está siguiendo. Sométase a Dios, sométase a su palabra. Haga de la palabra de Dios la guía de su vida y usted verá cómo el brazo todopoderoso de Dios se manifiesta en la vida suya. ¿Es así o no es así? ¿Los apóstoles se sometieron al Señor? ¿Se sometieron o no se sometieron? ¿Qué hizo Pedro con Eneas? Lo sanó. ¿Pero qué hizo con Tabita Dorcas? ¿Cómo estaba Tabita? Muerta. ¿Qué le dijo Pedro a Tabita? Viene a las hermanas y le dicen, óyeme Pedro, mira, que Tabita se le ocurrió morirse y nosotros estamos bregando con ella en la cuestión de la obra misionera y ella que es la que estaba remendando y haciendo la ropita y ahora ¿quién la va a hacer? Porque la que sabe esa mojiganga es ella. ¿Y dónde está ella? No, que mira que se murió aquí, ya la lavaron y que ya está muerta. ¿Cómo que muerta? ¿Cómo que muerta? Cosa linda, papá. Y va donde Tabita, ¿y qué le dice a Tabita? La tipa estaba muerta ahí. Dorcas era su nombre y llegó él y le dice, mira Tabita, vamos a hacer relajo, párate de ahí. ¿Se paró o no se paró? ¿La resucitó o no la resucitó? ¿Sí o no? Entonces, pregunto, ¿dio Cristo esa autoridad? ¿Poder de qué? Regir y poder de gobernar. Hasta la muerte obedeció a Pedro. Juan 17:2. ¿Qué dice el versículo 2? Dice el Señor Jesús, como le es dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Qué es lo que está pasando? Versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, ¿qué cosa? Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Tenía Cristo potestad? ¿Tenía Cristo autoridad? ¿Tenía Cristo poder de gobernar? ¿Sí o no? Sí, Señor. Por eso, cuando usted camina con Él, tiene que aprender a confiar en Él. Judas, capítulo único, versículo 25. La Biblia es hermosa cuando usted le guía y deja que ella sea la que hable. No invente tanta cosa. Yo creo, a mí me parece, me imagino, déjese de eso. Vaya a la Biblia, que hable la Biblia. Judas, capítulo 1, versículo 25. ¿Qué dice el verso 25? Judas, capítulo 1, versículo 25. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice el verso 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, ¿qué cosa? Sea gloria y majestad, ¿y qué dice ahora? Imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Es Dios el gobernador de todo? Sí. ¿Tiene poder sobre todo? Sí. ¿Es el Señor de todo? Sí, Señor. Y si usted vive bajo su sala, ¿por qué vive con tanto miedo? Mi pregunta, ¿se cumple la voluntad de Dios? Sí, Señor. Y aunque usted no lo crea, las cosas serán como Dios dice. Y lo dice en su palabra. Créalo usted o no lo crea, Dios cumplirá su santísima voluntad. ¿Le gusta a usted leer la Biblia o no? ¿Es coherente lo que estamos haciendo o no es coherente? Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Mire que estamos viajando por toda la Biblia y todo va en la misma dirección. Apocalipsis capítulo 12, versículo número 10. ¿Qué dice el verso 10? Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ¿qué cosa? Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Y qué dice? Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿cómo? Día y noche. Autoridad, poder, potencia, capacidad de gobernar. ¿Es Cristo Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿es usted una persona que ha sido comprada con la sangre de Cristo? ¿Sí o no? Sí. ¿Es usted propiedad de Cristo? Sí. Los que son dueños de una propiedad, ¿quiénes tienen que cuidar esa propiedad? Los dueños. Pues si usted es dueño, si Cristo es dueño, ¿yo por qué vivo con tanta angustia y tanta ansiedad? Que se preocupe el dueño, compadre. ¿O no? ¿Quién tiene que preocuparse?
Si usted es dueño de una casa, ¿quién tiene que pintarla? Y si algo se daña, ¿quién tiene que repararla? ¿Hay algunas personas que usted le renta la casa y se la desbaratan? ¿O no? ¿Sí? Entonces, cuando la casa queda desbaratada, ¿quién tiene que venir a pagar para que la arreglen? El dueño. Si usted es una casa, templo moral del Espíritu Santo, y ha estado haciendo y deshaciendo, y lo que pasa es que la casa está hecha una miseria, ¿quién tiene que venir a repararla? El dueño. ¿Y quién fue el que pagó por esa casa? Jesucristo. ¿Con qué pagó? Con su sangre. Pues vaya donde Cristo con esa casa leña. Señor, mira aquí estoy. Mi negro, pero tú estás muy maltratado. Sí, tengo las ventanas rotas, el piso dañado, pero mire, tú eres una miseria, sí. Entonces llama al Espíritu Santo. Cosa linda. Aló, Espíritu Santo, sí, ven. Aquí tenemos un templo que está hecho leña, vamos a repararlo. Sí, Señor, ¿cómo no? Y viene el Espíritu y dice, muchacho, para ti tan desgraciado la vida, vamos. Y le cambia todo y cuando sale, lo sale ¿cómo? Transformado. ¿No es eso la Biblia? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces ríndase, compadre, deje de estar dando brincos como un chivo, ríndase. Señor, aquí vengo. No hay nada bueno en mí. Todo lo que intenté hacer se dañó. Y hasta lo mejorcito que era también lo dañé. Cosa linda, la esposa lo botó, los hijos no querían saber de él. Y el pobre infeliz era un pobre diablo. Alabado sea el nombre de Dios. Esta es una historia maravillosa. ¿Quieren que la dejemos para el miércoles que viene? Y entonces ahora, es una historia maravillosa, una historia lindísima. Ocurrió en una ciudad que se llama Houston, una iglesia que se llama Maranata. Era un miércoles y llegó esta familia, el papá, la mamá y el hijo. Y yo vengo del baño y cuando paso una puerta y llego, aparece este señor con la esposa y el hijo, un adolescente. Pastor Porte. Y le digo, para servirle. Y viene el hombre y me da un abrazo. Y si se agarra ahí, compadre. Nosotros vinimos porque mire, empieza a gritar. Y me abraza y el hombre no pudo hablar, se le trancó aquí la mojiganga, que no pudo hablar. Y viene la esposa y dice, yo le voy a decir algo de lo que él le quiere decir que no le puede decir. Mire, lo que pasa es que nosotros tenemos 20 años de casado, pero este hombre que usted ve ahí llorando, dándole un abrazo, ese era un perro, ese era un animal, ese era un desgraciado, ese era un diablo, ese era... Oye, Dios, toda la mala palabra que se le pudo ocurrir que yo no lo voy a decir a ustedes. Y después que terminó de decir todo lo... Y el tipo, mientras más cosas ella decía, el tipo más lloraba. Y yo estaba harta de él. Este es el hijo de él, que también ya no lo soportaba. Y 1000 veces hablamos de echarlo de la casa, oírnos nosotros, porque este era un... mire, pastor, pero bueno. Y un día se le ocurrió, curioseando en Google, se le ocurrió entrar a YouTube y buscó y no sé qué cosa y se encontró un sermón suyo. Y oyó ese sermón, y después oyó otro sermón, y después oyó otro sermón y amaneció oyendo sermones. Y el otro día me dice, oye fulana, pero ¿verdad lo que dice ese predicador? Yo soy un perro. ¿Y quién no lo sabe? Dice la señora. ¿Y quién no lo sabe? Dice, pero ¿cómo así? Y entonces el hijito entonces agarró la batuta y empezó a hablar él. Cosa linda, el Señor es maravilloso, el Señor es maravilloso. Oye, y para cuando el muchacho estaba terminando su discurso, por un discurso en contra del infeliz, el tipo ya como que se acaloró la boca y decía, que quede claro, pastor, todo lo que ellos están diciendo es verdad. Digo, ahora hasta se hunde usted también. ¿Es hermoso el Señor o no es hermoso? Y si yo le dije a Dios, yo antes de bautizarme, quiero conocer al pastor personalmente para darle la gracia, porque yo sabía, porque mire, el sábado que viene nos bautizamos. Me bautizo yo, se bautiza mi esposa y mi hijo también. Porque ellos dicen, si Dios cambió a fulano, es verdad que Dios es real. Ahora yo le digo, ¿el Dios que usted cree es real o no es real? ¿El Dios que usted cree se lo inventó usted o es el Dios de la Biblia? ¿Usted está seguro? ¿Sí o no? ¿La samaritana creía en Dios o no creía en Dios? Tenga cuidado, había tenido 6 hombres ajenos. Ay, mamá. Entonces, ¿cómo que usted le está creyendo a Dios? Cuando se encontró con Jesús, ¿cambió la samaritana? ¿Cambió o no cambió? ¿Dónde dejó el cántaro? En el pozo. ¿A dónde salió corriendo? A la ciudad de Sicar. ¿Saben lo que significa Sicar? Borrachera. Ella vive en la ciudad de la borrachera. Mire si era una ciudad buena. ¿Predicó la samaritana en la ciudad de la borrachera? ¿La oyeron los hombres? ¿Y qué le dijo ella? Vengan. ¿Vinieron o no vinieron? ¿Se encontraron con Jesús, sí o no? ¿Cuántos días pasó Cristo en Samaria? 2 días predicando el evangelio. ¿Y qué dijeron ellos? Ya no solo creemos por tu palabra,
sino ahora creemos porque lo hemos visto y lo hemos conocido. ¿El testimonio de la samaritana fue determinante, sí o no? No le voy a preguntar si usted quiere ser la samaritana, porque sería una falta de respeto de parte mía, ¿no? Pero le voy a preguntar así, con cuidado y respeto. ¿Le gustaría ser como la samaritana arrepentida, que se llenó del agua de vida y el Espíritu transformó? ¿Le gustaría ser esa samaritana? Amén. A ver, ¿sí o no? ¿Siente usted ese arranque del Espíritu de hablarle a otro el Evangelio? A ver, ¿sí o no? ¿Tiene Cristo toda potestad y autoridad en la tierra y en el cielo? Parece que no, porque la gente tiene una timidez para predicar que eso es espantoso. A la gente le da miedo decirle al otro que Cristo viene pronto. ¿O no? Ay, caramba. Oiga, yo he vivido cosas que a mí lo que me dan es risa. Usted sabe que el mundo ya se acabó. ¿Lo sabe o no lo sabe? A ver, ¿lo sabe o no lo sabe? Ahora las cosas que antes le llamábamos feas, le han puesto unos nombrecitos muy llamativos, Cosa, servidora social, cosa chula. En mi tiempo eran unos nombres tan feos. Y hasta en la Biblia era un nombre peligroso para esas damas que hacen servicio social. Cosa linda, servicio social, compadre. Servicio social. Alabado sea el nombre de Dios. Pues un día en un avión una señora de esa, parece del servicio social, se me sentó al lado, ahí al lado, le tocó, ese era su asiento. Y ella como que parece que, ¿me entienden? Bueno, se sentó. Te le gusta el chisme, yo no voy a dar detalles. Y cuando yo vi el feeling, digo, espérate, esta puede ser una servidora social. Ahora le voy a servir yo a ella y agarré mi Biblia, compadre. Y empecé a leerle unos pasajes, me abrí mi Biblia y empecé a leerle pasajes a la mujer. En la marca de que se había quitado del anillo. Y le dije, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, la que usted quiera. Usted es casada, ¿verdad? Porque se quitó la sortija. Me dice, digo, le voy a dar bien duro. Digo, sí, cuando una mujer se quita la sortija y es casada, eso es peligroso. Mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia, mire. Y al rato la mujer cambió la actitud. Entonces usted es un predicador. Yo, sí. ¿Usted es pastor? Sí. ¿Y a qué usted se dedica? Mire, agarré, mire, esta es mi vida, viajar por todas partes, mire. Mire dónde la mandó el Señor. Se ve que usted no anda en cosas buenas, mi amiga querida, y empezamos a reírnos. Al final terminamos orando, la mujer terminó buscando la página. Y mi pregunta, ¿tenemos que ser lo que somos o no tenemos que ser lo que somos? A ver, ¿sí o no? ¿Qué es lo que nosotros somos? Y aquí me... Esa fue buena. Esa fue buena. Cuando Andresito tenía 10 años me enseñó lo que significa la palabra cristiano. Si yo digo marciano, ¿qué significa marciano? Que viene de Marte. Pero cristiano significa mucho más que el simple hecho de lo que nosotros pensamos. Andresito me dijo que cristiano significa pequeño Cristo. ¿Qué significa cristiano? Pequeño Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. ¿Qué es lo que somos? Pablo dice, así que, en conclusión, terminando este discurso, ¿qué dice ahora? Segunda de Corintios 5, 20. ¿Cómo dice? Así que, ¿qué cosa somos? Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué cosa dice? Reconciliaos con Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿necesitamos reconciliarnos con Dios? ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? ¿Verdad que hemos sido muy buenos religiosos, pero necesitamos aprender a ser cristianos? A ver, ¿sí o no? Necesitamos aprender a ser espirituales. Que la gente al tratarse con nosotros se dé cuenta que hemos caminado con Jesús. A Pedro le dijeron, tú eres uno de ellos, te parece a él y habla como él. ¿Se parecía Pedro a Cristo? Sí. Cuando usted contempla mucho algo a alguien, termina pareciéndose al objeto de su contemplación. Mi pregunta hoy, ¿acepta usted la autoridad de Cristo sobre su vida? ¿Acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Acepta usted que Cristo es su Señor, su amo y su dueño? ¿Lo acepta o no lo acepta? Romanos capítulo 1, versículo 1. Estamos aterrizando en la introducción. Ya llegará el tiempo que podremos avanzar. ¿Qué dice Romanos 1:1? ¿Cómo dice Pablo?
Pablo, ¿qué cosa? Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio ¿de quién? De Dios. ¿Por qué Pablo era siervo de Jesucristo? ¿Qué significa siervo? Dulos, significa esclavo. ¿Quién es un esclavo? Un esclavo es una persona que es comprada por alguien, ¿sí o no? ¿Sí o no? Un esclavo es una persona que es propiedad de alguien. ¿Quién compró a Pablo? Cristo Jesús. ¿Con qué lo compró? Con su propia sangre. Entonces, ¿de quién era propiedad Pablo? De Cristo Jesús. ¿Quién estaba bajo la autoridad de Cristo Jesús? Pablo. ¿Quién aceptó a Cristo como su dueño? Pablo. ¿Quién aceptó a Cristo como su amo? Pablo. ¿Qué hizo Cristo al comprar a Pablo? Lo compró para hacerlo un esclavo libre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Le gustaría a usted ser comprado por la sangre de Cristo? ¿Sí o no? Jesucristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dice, y si el Hijo os libertare, ¿qué cosa? Seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del pecado, de la maldad, del diablo, de los demonios, de la perdición. Entonces será un hijo o una hija del Dios Altísimo. Ciudadano o ciudadana del reino de los cielos. Heredero o heredera de la patria nueva. ¿Acepta usted a Cristo como su único y suficiente Salvador para tener esos derechos legales? Si usted dice que sí, póngase en pie conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le damos gracias por la oportunidad que nos concede de reunirnos para estudiar su santa palabra. Le damos gracias por la presencia de los ángeles en nuestro medio. Le damos gracias por la compañía y dirección del Espíritu Santo. Hoy, Padre, le aceptamos a usted en nuestra vida y le damos todo el derecho legal espiritual sobre nosotros. Hoy aceptamos la presencia y la unción del Espíritu Santo. Hoy aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hoy, Señor, nos rendimos a usted. Le aceptamos y le recibimos en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.